La pregunta del día de hoy correspondiente a este espacio de inquietudes bíblicas dice así: ¿tienen que obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? La clave para entender este punto es saber que la ley del Antiguo Testamento fue dada a una nación específica, el pueblo de Israel, y no a los cristianos que componen lo que es la iglesia de hoy en día. Es necesario saber que algunas de esas leyes se hicieron para que ese pueblo aprendiera a obedecer y agradar a Dios. Esto es la forma de cómo adorar a Dios y así no caer bajo la maldición de la idolatría. También recibieron leyes para lo que era la forma de vestimenta, hacer sacrificios para así pagar por sus pecados. Sin embargo, es necesario entender que la Biblia es clara cuando dice que nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la gracia o sujeto a lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz puso fin a toda la ley del Antiguo Testamento. Eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 10, verso 4, en Gálatas capítulo 3, desde el verso 23 hasta el 25, y en Efesios capítulo 2, verso 15. Entonces, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que existían cientos de mandamientos, porque en realidad no eran simplemente 10 mandamientos, habían más de 200 mandamientos. Sin embargo, hubieron 10 específicos como que de repente resumían lo que era la ley. Ahora bien, de estos 10 mandamientos, hay 9 que están vigentes en el Nuevo Testamento, pero hay uno de esos que ya no está vigente. ¿Por qué? Porque uno de esos mandamientos, conocido como el día de reposo, está ligado a lo que es el sacrificio de animales y el derramamiento de sangre. Y todos esos ritos, esas prácticas y ceremonias que estaban ligadas a lo que es el derramamiento de sangre, pues tuvieron su cumplimiento con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo cual ya la Biblia era clara que decía que en el día de reposo, en el sábado, había que ofrecer corderos ante la presencia de Dios. Si el pueblo no ofrecía corderos, si no degollaba animales, pues Dios no recibía el sábado como día santo, como día de reposo. De manera que el día de reposo está ligado a lo que es el sacrificio de animales, derramamiento de sangre, y ya todos estos ritos, como hemos dicho, quedan en su total cumplimiento con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, los otros 9 mandamientos que presenta la Biblia, como no matarás, no robarás, no codiciarás, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, todos estos mandamientos se resumen en 2 que Cristo estableció, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, de manera clara, la Biblia especifica que la iglesia de Jesucristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo dice bien claro. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 14, la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino que la iglesia de Jesucristo, escuche bien, la iglesia de Jesucristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Reitero, Romanos capítulo 6, verso 14. Y en Gálatas capítulo 3, verso 10, escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice ahí de la siguiente manera, usted lo puede buscar para confirmar, Gálatas capítulo 3, verso 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y como usted sabrá, la iglesia de Jesucristo no está bajo maldición, sino bajo bendición. Entonces, como la iglesia de Jesucristo no está bajo la ley, no está bajo maldición. De manera categórica, la Biblia es clara cuando dice que la iglesia de Jesucristo no está bajo la ley, por lo cual la iglesia no está llamada a guardar la ley del Antiguo Testamento.